Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Génesis 3, Génesis 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Génesis 3, capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Bueno, el texto lo traigo no para hablar de la creación, sino exactamente de un asunto, y es que ellos entraron en razón de cómo estaban ahora después de la desobediencia delante del Señor. La razón es lo que queda después de que el hombre ha pecado. La ley moral, la comunicación con Dios, que es ley moral, comunicación con Dios, se rompió. Pero queda la ley natural, que es la razón. Hay una razón, un entendimiento, una conciencia que Dios le deja al ser humano para que empiece a distinguir lo bueno y lo malo. A partir de ese instante es que ellos empiezan a decir: uy, tengo vergüenza, me escondo, Dios me está hablando, no me dejo ver. Hay razón, hay conciencia. Eso nos sirve para ser seres inteligentes, y por eso votá inteligentemente, ¿sí? Votá inteligentemente en el tiempo de elecciones. Vota con la razón. Y esa razón tiene que estar conectada con la escritura. Así que el propósito de votar como ciudadanos que somos nunca debe de ser la creación del reino de Dios en la tierra, no. El reino de Dios lo crea Él a través de su palabra, no a través de un gobierno, no a través de una persona. Y como cristianos, hermanos amados, no podemos dejar la palabra de Dios de lado en nada que hagamos, ni menos cuando vamos a elegir gobernantes, como estamos próximos a estas elecciones. Entonces, ningún candidato sale de un huevo, ningún candidato sale de una cápsula. Todos tienen una historia que contar, buena y mala, todos. Todos los gobernantes salen del pueblo, salen de nosotros mismos. Y creo que el pueblo tiene el gobernante que elige. El pueblo colombiano y el pueblo en todas las naciones tiene el gobernante que les gusta. Tiene el gobernante que desean en su corazón. Tenemos lo que queremos y tenemos lo que somos. Quienes están en el poder reflejan lo que somos nosotros por la elección de nosotros o también por la intervención de Dios. Mire, Colombia siempre ha sido un país corrupto. No hay país en el mundo donde no haya corrupción. En la Biblia se muestran gobernantes corruptos, en la historia nuestra personal, cuando usted no ha sido corrupto de pronto, no, de pronto sí. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha habido teocracia, es decir, el gobierno de Dios. Y por ejemplo, los romanos, el Senado elegía a sus emperadores, pero ¿qué hacían ellos? Consultaban con los oráculos, es decir, oraban a sus dioses para preguntar por ese emperador. Siempre ha sido la teocracia en todos los niveles, desde la antigüedad hasta cierta parte, porque en la actualidad ya el asunto no es así.
el secularismo y el humanismo han eliminado a Dios y quiere ser el hombre el protagonista. Y ahí sí, hermano, no podrán nunca hacer eso, aunque lo haga. Dios siempre seguirá siendo soberano. Así que uno tiene que decirle a Dios, Dios, ¿tú nos permites elegir o tú intervienes en la elección? ¿Tú nos permites elegir o tú intervienes en la elección para también cumplir tus propósitos, sean de bendición o sean de castigo? Pero si yo elijo, usted elige, nosotros elegimos, es diferente a si Él elige. Él tiene propósitos distintos a los míos. En cambio, yo elijo lo que deseo, lo que quiero, lo que soy, mis emociones, elijo con mi razón. Y como cristianos, mi razón, mis emociones y todas estas cosas tienen que estar ligadas con la Escritura para poder hacer una elección lo más cercana posible al gobernante que menos mal le haga a nuestro municipio o a nuestra nación. Así que la razón de todo esto, o la razón es la base de los gobiernos. La razón es la conciencia, la conciencia. Entonces, los gobiernos están establecidos sobre una ley natural que es la conciencia o la razón. Porque la ley moral, es decir, que un gobierno esté comunicado con Dios, que un gobierno sea espiritual, que un gobierno sea cristiano, eso jamás. No, porque no combina, son principios bíblicos y la razón es la que gobierna realmente a los gobiernos. Porque un candidato no puede ir allá al consejo a orar en el nombre de Jesús sobre todos los concejales y a reprender los demonios. Eso no lo puede hacer un concejal, no lo puede hacer el presidente, porque son asuntos de gobernabilidad, no espirituales. Los asuntos espirituales son para nosotros como iglesia. Así que cuando Adán y Eva pecaron en su desobediencia de no querer hacer lo que Dios dijo, entonces se daña la comunicación moral y queda la razón. Y la razón entonces queda destruida, cae, porque entonces ahí queda corrupta. Y incluso Pablo dice que la conciencia está cauterizada por el enemigo, claro. Y el enemigo cauteriza a través de toda una serie de ideales, de formas de pensar distintas a Dios y que eliminan a Dios, como en la actualidad, que nada se quiere con Dios desde los entes gubernamentales, desde la educación, donde usted tiene a su hijo estudiando pequeñito, o desde la universidad, desde la literatura, desde el cine, desde todos los medios, se elimina a Dios, no se quiere nada con Dios. Esta es una sociedad totalmente secularista y humanista. Entonces la razón es esa, saquemos a Dios y hagamos como nos conviene, como nos gusta. Todo va con ideas de género, todo lo que dice la Escritura, eso es inválido, vámonos con este proyecto, todo lo que sea pro muerte, todo lo que sea aquello que saque y elimine a Dios, aprobado, la razón humana. Así que cuando la gente que no es cristiana va a tomar decisiones, usa la razón, o dígame si no. Antes de nosotros ser cristianos teníamos la lógica. Observe usted a los que le rodean, cómo actúan. Nosotros actuamos teniendo en cuenta la Biblia, es decir, la razón conectada con la Escritura. Y el que no tiene la Biblia, el que no tiene la Escritura, usa la razón para averiguar qué es lo que debe de hacer, si es bueno o si es malo. Entonces, la razón es lo que los va a llevar a determinar asuntos. La conciencia o razón es el juez, como actúa también en nuestra vida, y lo hemos visto en una predicación anterior. La conciencia nos va a acusar o nos va a decir, eso no se puede hacer, o eso sí se puede hacer. Entonces es como el juez, la conciencia. Uy, no, esto está malo. No, yo no puedo decir esto porque esto es incorrecto, esto es lo que voy a hacer. Entonces actúa como un juez. Eso es lo que hace la conciencia en la gente que no tiene al Señor.
la conciencia. Dios le deja eso al hombre, no lo deja completamente como en nulo o en cero, no, sino que le coloca, le deja la razón para que ella sea la que actúe y la que nos presente lo que debemos de hacer. Entonces, los gobiernos se guían por la razón, por la ley humana, no por la palabra de Dios. Y este principio de la razón es la base para los gobiernos, para el alcalde, para el consejo, para la asamblea, para el diputado, para el presidente, se aplica en todo. Se aplica en república, se aplica en monarquía, se aplica en dictadura, se aplica en el sistema que sea de gobierno. Dios no le ha dado la palabra de Dios a ninguno de ellos, sino a nosotros como iglesia nos dio su palabra, no al Estado. Entonces, cuando los dirigentes del gobierno toman decisiones, ¿en dónde está su guía para las decisiones? Su guía está en la razón, no en la espiritualidad. A ellos no les importa esto, les guía es la razón, toman decisiones con base en lo que es la razón, en lo que la mayoría de los votantes con base en la razón definen. Por ejemplo, en un consejo académico, una escuelita, digamos, cuando digo escuelita primaria o un colegio o incluso en la universidad, se toman directrices sobre cómo se va a direccionar algo, una enseñanza. ¿Qué uno puede observar? En el colegio tal o en el colegio X van a enseñar sobre Génesis 3. Pero entonces, ¿qué van a enseñar sobre Génesis del 1 al 3? ¿Vamos a enseñar la palabra del Señor o vamos a enseñar lo que dice la teoría de la evolución o vamos a enseñar los últimos avances en la tecnología que descartan completamente a Dios en eso de la creación? Todo el mundo vota y dice, vamos a enseñar lo que dice en la actualidad, no lo que dice la Biblia. Entonces empiezan a enseñar con la lógica, no con la palabra. En los colegios están enseñando sobre la situación de género, que si el hombre quiere ser mujer, que sea mujer, que si la mujer quiere ser hombre, que sea hombre, no importa, se está dando toda la libertad. Eso está en la escritura. No, eso es antihumano, eso es desactualizado. Vamos, entonces votan y eligen sus pensamientos, su razón, su conciencia, le dice esto es bueno, no hay ningún problema. Entonces esas son las ideas por las cuales uno empieza a mirar quiénes están usando la razón con la escritura y quiénes no están usando la razón con la escritura. Un gobierno no va a usar la razón con la escritura. Nosotros los cristianos, para votar, sí debemos de usar la razón con la escritura, no porque le dio un tamal. Si le dio un tamal, está mal. Eso no está bien. Sí, tenga mucho cuidado, porque le sale vinagroso ese tamal y se lleva el problema. Así que muchas veces el evangelio es ridiculizado por los mismos entes, el gobierno, las instituciones educativas, ridiculizan el evangelio, que es lo que han hecho toda la vida y lo siguen haciendo hoy con mucha más fuerza, eliminar a Dios. Entonces, ¿cómo se presentan todas estas cosas que de la mirada bíblica tienen un concepto, pero como no tienen la escritura, el gobierno no tiene la escritura, entonces basan sus decisiones morales en su razón, y las decisiones morales se deben de basar en la escritura. Si robar es malo, no voy a robar. Ya. Más o menos es como la historia de toda esta situación. Entonces, hay una idea, y es que hace ya rato la Corte Constitucional legalizó el aborto hasta las 6 semanas, ¿cierto? Y creo que ya hay otro proceso para legalizarlo con más tiempo, es decir, más fuerte todavía lo que va a ser el aborto. Entonces, la Corte Constitucional, la máxima y con el respeto que ellos merecen, entonces ha legalizado el aborto hasta las 6 semanas. Actuaron con la razón, no con la escritura, lo que dice la escritura, que eso es un asesinato. No, la razón para ellos es, ella puede vivir tranquilamente, ella puede tomar decisiones sobre si decide o no abortar. Eso lo hace la Corte Constitucional
no hay ningún problema hasta las 6 semanas, pero ha declarado inconstitucional la pesca deportiva por el maltrato animal. ¿Usted qué ve de lógica en eso? ¿Hay lógica? No, no hay lógica, pero es la razón, porque el Estado no gobierna con la palabra, sino que gobierna con la razón. Entonces, hermanos amados, yo creo que como vamos, así que la Corte Constitucional aprueba el aborto a la 6ª semana, no hay ningún problema que saque ese cadáver de ahí como quiera. Ha declarado a la final también que la pesca deportiva es un maltrato animal y yo creo que va a terminar concediendo mayor protección a la vida animal que a la vida de los seres humanos, a la vida de los seres humanos. Y yo creo que asesinar a un bebé de 6 meses facilita para que más tarde maten a todos los ancianos y que vamos a quedar fuera del plano, hermanos. No sabemos cómo nos van a asesinar porque ya estamos entrando a esa edad. Así que en todas las consideraciones para tomar decisiones hay un denominador común, la razón. Ahora, el problema de la razón caída, ¿qué quiere decir eso? El problema con la razón caída es que afecta e infecta las decisiones que hace la gente basada solo en la razón. Para nosotros es distinto porque nosotros como seres cristianos basamos nuestras decisiones razón con también la escritura. Pero el que no tiene a Dios, no. Y por muy espiritual que sea, no va a ser asertivo en esas decisiones. Entonces, porque ahí hay un problema, el pecado todo lo permite. Al pecado todo le parece bien. Es más, el pecado es placentero. Cuando andábamos en el pecado, eso era placentero. Ahora ya sabemos que no. Entonces, Adán y Eva cayeron trágicamente, perdieron la imagen y semejanza de Dios que había en ellos, y como consecuencia el pecado entró y se perdió la imagen de Dios en la vida del ser humano. Esa se recupera solo cuando Cristo viene a nuestra vida. Ahí es donde se recupera. Pero algunos aspectos de esa imagen se perdieron por completo. Pero Él nos deja la razón para que decidamos lo bueno y lo malo. Pero la razón cauterizada permite que hayan empresas con fachadas donde, mire, entra a una oficina un tipo, lo recibe alguien allá en su oficina muy elegante y le entrega una hoja de vida. Y le entrega la hoja de vida, le da el nombre de la persona, los datos, y ese señor o esa señora sale y su función en ese día, en esos 2 o 3 días, es asesinar a esa persona. Eso es lógico para la razón. Esa es su profesión. No tiene ningún problema. Y hay gente de ellas, de esta clase, que es hasta educada. Permítame, señora, yo le voy a robar su celular. Con toda la amabilidad del caso, como ha sucedido en historias que hemos conocido personalmente. Así de esa manera. No se asuste, tranquila, es su celular, esto es un asalto, bien, pues siga caminando, no hay ningún problema. Entonces, el problema con la razón caída es eso, que ve todo bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y hay algunos cristianos que dicen que es que la Biblia dice que a él le corresponden 7 mujeres. Eso para un cristiano no, para alguien que sea inconverso, cuya razón es esa sí es una posición. Entonces, la única manera de recobrar la imagen de Dios es por el Evangelio, no hay ninguna otra, y el gobierno no tiene el Evangelio. La razón de Adán y de Eva para pensar y usar la razón quedó infectada después de la caída. Adán y Eva comenzaron a tener miedo, como leímos aquí en el pasaje. Tuvieron miedo, estuvieron allí escondidos en el huerto. Eso les pareció razonable, escondámonos de Dios, pero en realidad fue irrazonable. Dios está en todas partes y entonces no podemos escondernos de Él. Adán y Eva debieron haber sido sabios en eso.
pero ignoraron lo que sabían y tomaron un curso de acción que solo en apariencia era razonable. Eso no era razonable, esconderse delante del Señor. Entonces, Adán no respondió las preguntas de Dios con una confesión, no. Simplemente dijo, en su temor y en su miedo, ella, la mujer que me diste y la mujer que me diste. Entonces ya cuando ella se siente acusada, la serpiente. Entonces hay un vaho de serpiente en el huerto de Edén, hay un vaho de serpiente en la gente que razona solamente y no conecta con la Escritura. Así que Dios les deja a los seres humanos, a todos nos deja el cerebro. Una máquina impresionante, maravillosa, con la capacidad de averiguar cosas, con la capacidad de analizar. Esto es un cerebro, es un laboratorio impresionante. Después de la caída, podían usar la razón con provecho. Y entonces Dios sometió a la humanidad a las cosas del mundo. Ahí fue donde sometió la razón a las cosas del mundo, no las cosas espirituales como la fe en Cristo, ni el perfecto amor al prójimo. Reitero, después de la caída, la razón Dios la dejó en las cosas de este mundo. Es más, quedó así por la caída. Es decir, la gente razona y dice, sí hay Dios, pero lo sigue y lo busca a su manera y así nunca lo encontrará. Porque la razón no tiene espiritualidad. Las cosas del espíritu, las cosas espirituales, como la fe en Cristo, son desde arriba. Nos las encontramos o Él nos encuentra. No es como yo quiero, como la razón de la gente que dice peregrinar, hacer promesas, me va a llevar a Dios. No, eso no lo lleva a Dios, lo llevas a una desgracia. Por eso, porque la razón quedó caída. Entonces, con la razón podemos averiguar cómo encender un fogón, cómo conducir, cómo nadar, cómo pelear con hacerle la intriga, cómo ser sabio, ¿cierto? Eso nos permite la razón. Crear ideas. Con la razón podemos hacer decisiones de trabajo, decisiones familiares, decidir sobre la pensión, dónde voy a vivir. Dios le ha dejado a la razón las cosas no espirituales y un gobierno no tiene las cosas espirituales sino la razón. Los cristianos tenemos la razón y las cosas espirituales. Así que Dios nos dejó también la capacidad de hacer decisiones morales. Ahí sí. Externas, decisiones morales externas con la razón. Por ejemplo, una persona, cualquier persona, no vamos a hablar de evangélicos, sino de todo el mundo, cualquier persona sabe que tomar una decisión de matar a alguien es que malo o bueno. Pero también sabemos que la conciencia cauterizada, no importa si matar es malo o bueno, esa es mi profesión, dirían algunos, y eso es lo que van a ejecutar. ¿Sí o no? Entonces, esa razón está cauterizada, pero la conciencia en términos generales nos dice eso es malo, ¿sí o no? Robar es malo, o si robar fuera malo, porque no se hace tan abiertamente, porque se extorsiona, porque se chantajea. Si eso no es malo, entonces eso indica que es malo. Y en términos generales, en el mundo entero, en todas las sociedades y en todas las épocas, eso es malo. ¿Cometer adulterio es malo? En una concepción occidental, sí, cierto, pero en esa concepción de unos países donde tienen 3 o 4 o 5 mujeres, allá para ellos no es pecado. Pero si nos basamos en la razón, para ellos no es pecado, pero si nos basamos en la ley moral, en la comunión con Dios, eso sí es pecado, porque nos dice que eso es adulterio. Entonces mire que desde las concepciones que se encuentran, las apreciaciones,
La razón fundamenta muchas ideas, pero cuando hay razón combinada con las escrituras, entonces derrumba muchas de estas ideas. La comprensión de la ley natural o la razón, cuando con la razón o con la conciencia está muy desarrollada, entonces uno puede acercarse a una conducta externa que exige mandamientos, como por ejemplo, para nosotros los cristianos, no tomarás el nombre del Señor en vano y no darás falso testimonio con tu prójimo. Eso que es lo normal, ¿cierto? Para nosotros los cristianos, eso es razonable, pero está mezclado con la escritura, porque en el mundo, por lo menos acá en Colombia y en parte del mundo donde es occidental, entonces se toman juramentos y algunas veces se toman juramentos sobre la Biblia, pero esos juramentos de mucha gente no es verdad y dicen mentiras y declaran testimonios que no son reales, aunque tenga allí la Biblia. Entonces, conducta o razón y moralidad. Para nosotros es muy respetable la palabra del Señor, para nosotros es muy confiable que uno sea cristiano y uno hasta cree sin documentos, sin evidencias, cuando le dicen yo le prometo y voy a cumplir, porque somos cristianos. Entonces mire que razón con la fe nos da cierta garantía. Cuando los que no tienen el evangelio deciden con su razón llevar vidas honorables, alguien que no tiene el evangelio puede ser muy bueno, no es adúltero, no roba, no hace maldad al mundo, lo hacen por sus propias razones. Y ser muy bueno con su propia razón es loable y eso no hay ningún problema. Y pueden llegar a concluir que ese tipo de vida es más tranquila que otra entregada a los vicios. Pero tiene sentido para ellos refrenar el odio, la lujuria y la avaricia, y no lo son, pero no tienen su vida entregada al Señor. Entonces, de esa clase de gente tenemos en la familia, ¿cierto? Que dicen esto, pero no tienen su vida entregada al Señor. Entonces, la razón, pero no con la Escritura. Así que la razón no murió con la caída, pero quedó cauterizada. La conciencia no murió en la caída, la espiritualidad sí. Y esa espiritualidad recibe la vivacidad de parte del Espíritu. Y la razón, cuando viene el Espíritu, también comienza a ser desintoxicada. Pero para muchos cristianos a veces ni siquiera se ha desintoxicado la razón todavía, porque siguen con sus malas mañas. En los asuntos de este mundo, hasta en asuntos de moralidad, la razón funciona y es activa. Sin embargo, todavía hay un problema y es el pecado. El pecado ha infectado completamente toda la conciencia, la razón. Y la razón actúa y funciona, pero no en asuntos espirituales. Jamás, por muy espiritual que sea una persona, jamás con la razón llegará al Señor. Entonces, hay que tener en cuenta esto en nuestra vida para que pasemos ahora a la razón caída y los candidatos para ser elegidos. Con esto que les estoy diciendo podemos ver por qué son tan difíciles las votaciones cada periodo que hay. En ocasiones las personas hacen buenas decisiones, decisiones racionales, y a veces hacen decisiones que solo parecen racionales. A veces las personas toman decisiones en las que prescinden por completo de la razón. Mire, la razón puede ser cegada por el egoísmo, la avaricia, el deseo de venganza o por todo un conjunto de tendencias pecaminosas. Piense usted con la lógica en este momento, saque la espiritualidad y piense cuando usted ha votado de qué manera, como les dije al comienzo. Elegimos lo que somos, elegimos lo que queremos, elegimos lo que deseamos. Y lo que montamos al gobierno es el reflejo de lo que somos nosotros. Piénselo.
Si no ha sido así, y piense cómo será en este momento de elecciones, en este momento que va a votar, ¿cuál es la motivación? ¿La razón suya o la razón mezclada con la escritura? Porque esa es la única forma de proceder racionalmente como cristianos para votar. Vota inteligentemente. Entonces, las propuestas de los candidatos tienen seguidores y tienen oponentes, pero ya usted tiene que decidir qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Y esa es una decisión que va a ser racional, pero como conocemos al Señor Jesús, ¿qué pasó por ahí? Conocemos al Señor Jesús, entonces vamos a mezclar razón con espiritualidad. Por favor, en estas elecciones piense sobre ese asunto. Esa es una decisión que usted va a tomar. Los candidatos organizan todas sus propuestas, escuche las propuestas, no le preste atención a las peleas, porque lo único que en la mayoría de las ocasiones los candidatos pelean y pelean cuando deben de presentar sus propuestas, sus ideas. Y eso es lo que debemos de decantar. Ellos ignoran lo bueno de un candidato y le sacan todas las cosas malas, porque como les dije, todo candidato sale de nosotros. Ningún candidato nació de un huevo, rompió la cáscara y nació. No nació de una cápsula, todos tienen sus historias buenas y malas. Entonces, ¿por qué resaltar lo malo del otro candidato cuando de pronto tiene buenas propuestas? Y eso hay que analizarlo con la razón, pero también como creyentes, con la lógica cristiana. ¿Quién de todos estos es el menos malo? Es el menos peor, como diríamos, porque ninguno va a solucionar el asunto, pero uno sí debe elegir entre todos el menos peor. Y eso nos lleva a la razón con la espiritualidad. Entonces, la ventaja de los cristianos para votar es esa la que les estoy diciendo. En toda esta maraña de argumentos políticos y en la toma de decisiones para votar, los cristianos tenemos esa enorme ventaja. La razón es guiada por la palabra del Señor. Ahí está nuestra ventaja, hermano amado. Entonces, por favor, no siga recibiendo tamales. Eso está mal. Entonces, por favor, vote con la razón y conectado con la escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los cristianos necesitamos buscar por nosotros mismos, o mejor dicho, cuando somos cristianos tenemos la razón, tenemos la palabra. Los cristianos no necesitamos buscar por nosotros mismos los principios morales. No, porque están en la escritura, ya están, ya sabemos qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. El gobierno no sabe y eso no le importa, a nosotros sí nos importa. La palabra de Dios es sin errores. Las cuestiones morales están claramente allí en las escrituras para nosotros y por la palabra de Dios los cristianos sabemos lo bueno y lo malo. No tenemos que averiguarlo por nuestra razón, ya nuestra razón dejó de ser cauterizada en ese nivel tan alto de la ignorancia o de considerar lo bueno como malo y lo malo como bueno, ya no, porque ya entró Jesús a nuestra vida. Entonces los cristianos nos rendimos a la palabra y sujetamos la razón a la palabra, a la mente de Dios. En Génesis 1 y 2 se le dice al cristiano cómo comenzó el mundo y eso resuelve el asunto. No, para nosotros ya es lógico esto. La palabra de Dios le dice al cristiano que la unión sexual es solo para el esposo y la esposa, en el matrimonio, eso es lógico. Para la sociedad la razón es, yo me puedo unir en la vida con esta persona y vivir así sin casarme, o la gente puede pensar, yo me puedo unir a esa otra persona que es del mismo sexo, no hay ningún problema, es la razón, pero no es la moral, no es la lógica. Entonces, el cristiano sabe todas estas cosas por la palabra de Dios, que la palabra nos muestra que la vida comienza desde la misma concepción. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional permite el aborto a los 6 meses? Es decir, la UEL le da licencia para asesinar, y perdónenme la expresión, licencia para ser asesina, cuando ya dicen que pescar
es un delito porque se está dañando la vida animal, pero eso sí, la vida de un ser humano la irrespeta, y no queriendo decir con esto que es una desigualdad en la vida, no, el común denominador es la vida, pero entonces bajo las condiciones de que se debe de respetar ambas vidas. Eso es lógico, pero no tienen la razón, no tienen la espiritualidad, es lógico para su razón. Entonces el razonamiento de Dios sigue siendo perfecto. Si nos concuerda con nuestro pensamiento, eso es correcto. Pero si ese pensamiento de Dios, que es perfecto, no concuerda con nuestro razonamiento, es dudoso, es errado, entonces usted sí necesita mirar bien las escrituras. Si su razón no concuerda con la espiritualidad, usted tiene algún problema. Pero si su razón concuerda con la espiritualidad, va por muy buen camino. Decisiones difíciles para los cristianos. Para los cristianos. Así que, desde luego, no todo es así de claro para los cristianos, no. Puede ser que tengamos que elegir entre candidatos políticos cuyas posiciones son en ocasiones correctas, pero incorrectas en otro. El candidato X dice, es bueno esto, y estamos de acuerdo con eso. Pero a la final también tiene otra posición sobre otro asuntico que moralmente no nos conviene por la escritura, por la palabra. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Como les dije, uno elegir con razón y con la escritura el menos peor. Es eso, el que menos fuego le pueda echar a esta nación, el que menos fuego pueda echarle a los principios morales, a dañar la economía. Entonces, por favor, a votar con razón y escritura. Es muy importante. Ahora, analicemos esto. Dios pone y quita reyes, y esto es un debate interesante. Hay algo, y es, en la historia de reyes, Dios permitió y ordenó a varios países, como a los caldeos, a los amonitas, a los moabitas y a los sirios, que formaran tropas para castigar a Israel, porque Israel había pecado. Entonces Dios levantó enemigos contra Israel. En Job, Dios habló con Satanás en una conversación, y Satanás le dijo, mire, este tipo no le sirve a usted de balde. Entonces Dios le dejó que hiciera el mal a esa persona. Eso está en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, Dios mismo se su autoría, él dice, mi autoría de que le hicieras daño a Job fue mía. Eso es complicado porque Satanás le dice, Dios se lo permite, y al final Dios dice, yo permití eso, que le hicieras mal. Luego encontramos a David que censa al pueblo, y hay dos textos que dicen que Dios instó a David a censar al pueblo y eso era pecado, y otro texto donde dice que Satanás incitó a David a censar el pueblo cuando eso era pecado, y al final Dios mismo dice, yo lo incité. O sea, Él está detrás de todo el asunto, detrás de todo eso. Y una vez Eliseo ungió al rey de Siria, a Hazael, y en ese momento el profeta se puso a llorar, y Hazael le preguntó, profeta, ¿por qué está llorando? Y le dijo, porque tú vas a hacerle mucho daño a mi pueblo. Así que, mi hermano amado, ¿no hay elección posible? Sí, sí es posible. Sí, como le dije, la razón con la escritura, el menos peor, el menos malo. No hay candidato que salga de una cáscara de huevo como si nada lo hubiera contaminado. Todos tienen sus historias, pero usted tiene una historia bíblica. La razón nuestra está desintoxicada por la palabra. Razón con palabra nos va a dar una muy buena ecuación para elegir. Elegir, y como les dije al comienzo, tú nos permites elegir desde nuestras emociones, sentimientos, deseos, conocimiento con la razón y la escritura, o tú intervienes en la elección para cumplir sus propósitos de bendición o de castigo. Que Dios nos ayude a elegir como debe ser con la escritura y la razón,
nuestros próximos gobernantes. Incline su cabeza y oramos al Señor. Padre, es un momento especial para Colombia, porque hoy en estos días tendremos, Señor, la oportunidad de elegir, y como creyentes vamos a elegir conforme la Escritura. Razón mezclada con Escritura, obediencia a la espiritualidad. Somos cristianos espirituales. Un candidato, un gobierno no tiene la espiritualidad, o el sistema como tal no es el espiritual. Pero aquí estamos, Señor, para decirte, ayúdanos. Pídale al Señor, hermano amado, mientras vamos siendo ministrados por Él, ¿cómo va a elegir? Que la palabra de Dios nos haya hoy dado claridad sobre el asunto. Hacer lo correcto, hacer lo que es preciso. No por nuestra emoción de rabia, de egoísmo, de dañar al otro, sino más bien por lo que conviene conforme a la palabra de Dios. Padre, ayúdanos en las próximas elecciones como colombianos a elegir el que tú nos direcciones, a elegir dentro de nuestra razón al que es más provechoso. No tanta corrupción, no tanto alejamiento de Dios, no tanta maldad. No es fácil, pero sí es posible cuando nuestra razón está impregnada de la espiritualidad. Es imposible cuando nuestra razón está impregnada del tamal. Eso está mal. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.